Y bueno, estamos en comunicación telefónica justamente con un amigo de la casa, con un amigo de la radio, un compañero periodista, un compañero escritor que es Néstor Elías. Y bueno, queríamos comunicarnos con él, sobre todo para, bueno, pensar lo que estamos viviendo como sociedad, sí, lo que estamos viviendo también y lo que vamos a vivir y lo que se viene. Señalábamos antes la preocupación sobre todo con lo que es el tema de la vigilancia, con lo que es el tema represivo y con lo que también puede generar esta situación de aislamiento en términos personales y colectivos. ¿Qué tal, Néstor? ¿Me escuchás? Te habla Lisandro. ¿Qué tal, Lisandro? Buenas tardes a toda la gente de la radio y de la audiencia. Bueno, Néstor, ¿cómo estás? ¿Cómo estás viviendo esta situación de aislamiento preventivo, obligatorio? También un poco en términos personales, digo, vos sos un compañero, digamos, que solés callejear mucho, que tenés muchos vínculos sociales, militantes, y bueno, ¿cómo la estás llevando? Bueno, este tema de la cuarentena, en principio novedoso, me parece que tiene distintos planos. El plano personal, capaz que todos los planos tienen su valor, me parece, pero el plano personal obviamente está supeditado a lo que significa el plano colectivo. Yo creo que hay varios planos de lectura con lo que con todo lo que tiene que ver con esta cuarentena, porque por ejemplo, vos me decís en lo personal, y bueno, uno que de alguna forma, como vos, como otros, somos de una capa media, trabajadora, de una urbe, y bueno, sí, lo arrastramos con una molestia que significa el estar adentro, el tener recortadas actividades, el sentirnos bajo la obligación, para aquellos que tenemos concepciones libertarias, por supuesto, esto no es un dato menor, pero de todos modos, no dejamos de ser una suerte de privilegiados en el marco de lo que significa esta cuarentena que se viene dando aquí y por buena parte del mundo, porque todavía nosotros tenemos, qué sé yo, agua caliente para bañarnos, tenemos agua para cocinar y lavarnos las manos, tenemos un techo que nos cobija durante todo este periodo, por cierto, aburrido, aislado, molesto, fastidioso, pero tenemos una cama donde ir a dormir. Entonces, cuando uno empieza a contemplar el plano propio, el plano personal, el plano individual, tiene que nunca olvidarse de que existen muchos otros planos, que la cuarentena no es la misma para todos. Y esto sirve también para aquellos que ustedes lo hablaban con el tema de la vigilancia, de algunos elementos que se están manejando desde los medios de poder y sobre todo los medios comunicacionales de poder, que es un espacio que a mí me interesa abordar porque vengo de ese palo, porque soy un comunicador. Me preocupa a veces el tono policíaco que han estado utilizando muchas empresas de información o de propaganda, a través de los medios más hegemónicos, por cierto, pero también en algunos medios pequeños, en donde de alguna forma hay un incentivo permanente a la denuncia del otro, al señalar al otro, a la calificación del otro, sin contemplar estos planos que yo empecé mencionando, ¿no? Sin contemplar que capaz que el que sale es el que no tiene el recurso del sueldo en la casa, no tiene la posibilidad de lavarse las manos todos los días, por lo tanto el riesgo que él asume y que él lleva hacia la sociedad es el mismo estando en un lugar que en el otro. Este tipo de cosas me resultaron muy preocupantes. Quizá uno de los primeros aprendizajes que nos va dejando la cuarentena, y habrá que ver cómo se continúa y cómo se plasma al momento de salir de esta cuarentena, ¿no? También eso en nuevas conductas sociales que queden instaladas por lo menos en un umbral distinto al que traíamos previo a la cuarentena. Pero desde lo personal, puntualmente, que era la pregunta que me hacías, la incomodidad que creo que llevamos todos, la certeza también, y esto también vale decirlo,
bueno, que es un modo de cuidar a otros y que aquellos que tenemos la posibilidad de cuidar a otros tenemos una responsabilidad. Vuelvo a decir, en esta cuarentena no todos tienen la misma posibilidad de guardarse para cuidar a otros. Algunos, lamentablemente, por distintas razones, y no solo por las que ha dictado el gobierno en cuanto a trabajos de emergencia o trabajos insustituibles que tienen el permiso de salir, sino también por estas otras cosas que decimos que son como las invisibles que operan, ¿no? Aquellos que viven amontonados en una casa que tiene nada más que 1 o 2 habitaciones para 7, 8 o 10 personas, que no tiene agua corriente, que abren la llave del gas y no tienen gas y entonces tienen que salir a buscar la leña para cocinar. Las comunidades, ¿no? Las comunidades indígenas a lo largo y a lo ancho de todo el país, que están sufriendo fuertemente todo este proceso, a la cual no se la puede señalar por una cuestión de irresponsables por salir de sus espacios, porque sus espacios ya estaban birlados antes de la cuarentena. Este es un punto que tenemos que tener en cuenta todos los que somos un poquito privilegiados en el sentido de vivir al menos en una ciudad con un manguito en el bolsillo y tener nuestras necesidades básicas medianamente satisfechas. Digo, pongámoslo en términos relativos también, por supuesto, porque estamos todos viviendo en una Argentina bastante invivible, ¿no? Sí, pero, o sea, bueno, a eso también a donde vamos. Con Daniel, ayer mi compañero acá de conducción, ayer hablábamos de, bueno, lo irónico que es esto también de lavarse las manos, si bien, bueno, recomendamos y lo hacemos nosotros también, nos lavamos las manos, pero bueno, también es un hábito que hace referencia justamente a esto, a lavarse las manos y bueno, esto de yo no me hago cargo al pensamiento individual, a la acción individual por un lado. Por otro lado ahora viene el tema de los barbijos, digo, bueno, taparnos las bocas, lo que significa también para nosotros, comunicadores, compañeros de militancia, y bueno, posiblemente la próxima vaya a ser, bueno, cubrirse y taparse los ojos, digo, vamos hacia una salida de lo que es la cuarentena, con formas de relacionarnos más complejas, más individualistas, más egoístas, en donde prime el sálvese quien pueda. A ver, por supuesto yo tengo mi opinión personal al respecto, pero me gustaría más por ahí que en el mismo plano que vos lo ponés, lo conversemos como para invitar a la audiencia a que todos hagamos el ejercicio de a qué se nos está invitando desde hace un tiempo. Se nos está invitando a denunciar vecinos o conocidos que puedan romper la cuarentena. Se nos está invitando permanentemente a perder todo tipo de contacto humano con las personas que queremos, es decir, no nos toquemos porque somos factores de riesgo, no nos dejemos tocar porque ellos son factores de riesgo. Nos están invitando a cambios conductuales futuros, que después veremos qué practicidad tiene y si es posible que eso suceda o no y cuánto es el arraigo cultural de lo que traemos, pero se nos está invitando a demasiadas conductas de aislamiento que exceden el marco de una cuarentena. Se nos está invitando a mirar la sociedad de otro modo y como esto sí ya es en lo personal, yo soy muy incrédulo respecto de lo que sucede con este tipo de pandemias, quiénes las dictan, en qué momento las dictan y de qué modo van sugiriendo las cosas, independientemente de que por supuesto reconozco la existencia del virus, lo que el virus está causando, eso es más que tangible en términos de muertes y de infectados, pero me refiero al cómo se genera, cómo la humanidad va generando esto cíclicamente cada 20 años, cada 15 años, cómo hay algunas previsiones, digo, basta con pensar, y vuelvo a decir, lo tiro no con ánimo de enjuiciar nada, sino de pensar en conjunto, qué sé yo, por qué algunas potencias mundiales estaban ya reservándose silos de granos y cosas hace varias décadas atrás.
por qué algunas potencias mundiales agotaron un esquema del sistema financiero mundial que extorsionó a los países más pobres para llegar hoy casi a una ligera consecuencia de que cierto tipo de Estado controlador que vendría a reemplazar aquella posibilidad del neoliberalismo que habían planteado, hoy podría ser necesario. ¿Cómo se van agotando los sistemas, digo, ¿no? En ese sentido es muy preocupante, me parece que Orwell quedaría nuevamente fuera de foco si levantara la vista y pudiera mirar lo que está viviendo la humanidad, porque su gran hermano ha quedado, no chiquito, diminuto, insignificante al lado de lo que estamos viviendo hoy en el mundo. Siempre estamos como perdiendo, me parece a mí, el eje de lo que de verdad está sucediendo. Es como si estuviéramos en términos deportivos enfrentando con un equipo de tercera, cuarta división, cualquiera sea el deporte, un torneo de la gran liga mundial que nosotros no entendemos cómo se juega. Entonces, la sensación es esa, ¿no? Entonces hoy vienen los barbijos, que hasta hace 5 días atrás no servían para nada, es decir, no había que ponérselos. Ahora sí, empiezan todos las idas y vueltas, que no es solo, incluso por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que sería largo de explicar aquí qué significa la Organización Mundial de la Salud, qué significó en la historia de la humanidad la Organización Mundial de la Salud como derivado de las Naciones Unidas, que también habría que explicar en capítulo aparte quiénes son las Naciones Unidas, pero bueno, y cómo funcionan. Pero en ese marco, esta contradicción permanente también de lo que hay que usar, de lo que no hay que usar, de que el virus es pesado y cae al 1,5 metros, ¿no? Pero ahora es liviano y puede quedar en el aire, ¿no? Todo este tipo de andamiajes me parece que forman parte del juego comunicacional que implica tener sometidas a las personas bajo un esquema de ansiedad, angustia, preocupación y sobre todo aislamiento. Mirarse el ombligo parece ser el motor de los tiempos futuros que nos están proponiendo, ¿no? El aquí y ahora, inmediato, bueno, un modelo, un estándar de vida que tiene que ver, un modelo de vida, mejor dicho, una proyección de vida que tiene que ver con aquello del individualismo ultranza que tanto se intentó imponer y se sostuvo y se fue imponiendo a lo largo de tantas décadas y que, bueno, está en una vuelta de tuerca más, bajo mi mirada, respecto de lo que nos va a pasar cuando salgamos de la cuarentena. Lo simbólico es fuerte, como bien vos lo decís, el taparnos la boca, el cubrirnos lo más que podamos todo, los cuerpos, las manos, el usar guantes, llega un momento que la sensación de que la ciencia ficción ha quedado chiquita al lado de lo que nos están proponiendo, es muy fuerte, ¿no? Entonces, para nosotros que somos comunicadores, sí, un barbijo no va a evitar que hablemos. Lo que pasa es que lo que sí va a ir sucediendo, me parece a mí también, es que vamos a quedar bajo la influencia de los barbijos bastante más tiempo del tiempo que tarda en irse la cuarentena. Néstor, y una preocupación que tiene uno también desde acá, que tenemos, es, bueno, que ha primado, vos lo señalaste, los horizontes distópicos, y como gente organizada, como militantes que somos, hoy estamos carentes de una utopía, de un proyecto emancipador, que en otros momentos históricos, si se quiere, en épocas de crisis, de crisis sistémica, siempre había un horizonte utópico en términos colectivos. Digo, en este momento ha triunfado la distopía, ese horizonte que vos señalás, catastrófico, que muchas veces en las series, libros o películas de ciencia ficción uno la veía antes y decía, no lo puedo creer, pero no tenemos, estamos carentes de una utopía. Sí, pero yo creo que estamos carentes de esa utopía desde hace bastante tiempo ya, ¿no? Por cierto. Sí. Y que lo único que hacen este tipo de fenómenos como esta pandemia es ponernos en presencia del vacío por delante. En ese sentido yo lo veo como un dato positivo, por mucho que cueste y por mucho que duela, porque
por lo menos nos pone en presencia de que estamos frente al vacío, porque hasta hace poquito tiempo atrás, con un montón de elementos excusa, cualquier movimientito creía que estaba generando un proceso revolucionario, y la sensación que teníamos otros que venimos con más décadas encima, es que el proceso revolucionario que ellos veían era simplemente un poquito más de maquillaje de funcionamientos que son los que nos llevan a este tipo de pandemia, porque en definitiva, más allá de cualquier teoría a la cual, digamos, uno pueda o no pueda adherir respecto del cómo se generó, todos sabemos efectivamente que este tipo de pandemias no nacen de lo natural biológico, como se ha dicho o se ha pretendido decir, y estos días volvieron a sacar un par de personajes, los de la OMS, para evitar todo tipo de suspicacias de que si surgió acá, si surgió allá, si fue con una motivación de un imperio de voltear a otro, bueno, todas esas historias están en pugna, están en lucha. A eso yo le llamaba antes la Liga Mayor, ¿no? Y entonces, frente a esa Liga Mayor es muy difícil tener una utopía desde la individualidad propia encerrada en una casa. Eso es lo que nos pone en presencia. Entonces me parece que es muy necesario que nosotros entendamos que ciertos cuidados externos que requiere este momento de la cuarentena no debería dejarnos hábitos conductuales que atenten contra lo colectivo, contra el juntarse con los otros para pensar cosas en grande. No debería ser necesario que la angustia y la inquietud que genera hoy este momento se nos traslade en adelante después para pensar proyectos a más largo plazo y con otra envergadura, porque si no vamos a estar siempre sujetos y presos de estos ciclos de un sistema que, como un perro que gira en círculos y se muerde la cola permanentemente, cada 10, 15 años nos mete o una pandemia o una guerra mundial o una guerra semimundial o un conflicto armado que termina comiéndose alguna parte del mundo, con lo que significa eso en términos económicos, ¿no? Si no es el petróleo de Medio Oriente, podría ser el de Venezuela, podría ser el de otros lados, pero entonces siempre estamos como ese perro que se muerde la cola. Me parece que como movimientos sociales debemos los movimientos sociales, las personas, los individuos sociales, debemos empezar a pugnar por abrir más la cabeza, el corazón. Por el contrario, nos invitan a cerrarnos. Alguien diría alguna vez, es una invitación a los necios, ¿no? Bueno, deberíamos pensar un poquito más aquella postura del yo me muero como viví, ¿no? Y avanzar por ese lado. Es mejor avanzar con dignidad por esos lados que sucumbir temerosamente a un sistema que se lo viene comiendo todo y que nos va comiendo por partes. La verdad es indigno dejarse comer por partes, pero así viene esto. Esa es la sensación que tengo desde lo individual. Comparto con vos la sensación de que nos está faltando la utopía mayor. Lo que no quiere decir para mí que no pueda surgir. Estoy abierto y expectante a cada insinuación menor, chiquitita, que aparece o por las redes o por los espacios sociales o por lo que sea, que a uno le hacen llegar, o por WhatsApp o por donde sea, aquellas pequeñas luces de esperanza, aquellas pequeñas llamitas que decía el amigo Galeano, que nos permitan pensar que algún fuego grande, alguna llamarada en algún momento se puede gestar. Y en ese sentido estar atento es necesario, porque entonces uno puede ir viendo cuáles son las llamitas que puede ir juntando alrededor. Esto contempla todos los aspectos de la vida, como hecho político-social. Esto contempla desde el amor propio hasta el amor colectivo, desde la consideración por los otros, hasta lo que tiene que ver indirectamente con la espiritualidad de algunos y con el andar de otros. Pero nosotros necesitamos de todos para pensar un futuro más humano, un futuro donde el ser humano sea el eje central de una sociedad, que está más que obvio que no es el del sistema que nos rige hoy, ¿no? Hoy nos rige un sistema donde el ser humano corre detrás de la pelota y la pelota la patean otros todo el tiempo.
Y cuando uno piensa, bueno, en ese horizonte, en ese faro, bueno, siempre y en estos momentos Cuba sigue siendo también en determinadas cuestiones un horizonte, un faro, digo, un ejemplo cuando se ven estos médicos que arriban a países en donde, bueno, en otro momento nunca le hubieran invitado a ir. Claro. Bueno, me parece que es... El hecho simbólico, ¿no?, que significó que los médicos cubanos desembarcaran en países que fueron artífices de su bloqueo. Es una actitud altruista que bueno, que algunos igual después seguirán sin ver, pero que es importante para aquellos que estamos atentos, es que por ahí va un poco la cosa, ¿no? Lo mismo sucede con las primeras voces del África que hoy se levantan para decir, no queremos que acá se pruebe la vacuna para salvar a la gente del coronavirus, porque además el África tiene el menor índice de coronavirus hoy en todo lo que tiene que ver con la situación mundial, en el marco de esta pandemia, dicho por la misma Organización Mundial de la Salud. Entonces sería como increíble que los laboratorios y los grandes imperios decidan probar la vacuna en África, infectando gente allí, donde justamente no es el mayor problema. Más vale probarlo donde ya tenés el problema. Hoy escuchaba un dato que quiero compartir con ustedes que me pareció también, así como vos hablabas de los médicos de Cuba, me parece todo un símbolo de lo que significa, por ejemplo, la cantidad de infectados que hay en Nueva York, ¿no? Del total de infectados que hay en la ciudad de Nueva York, el 62% son negros y latinos. Entendamos este dato, ¿no? Entendamos este dato. No es un dato menor. Esto habla de cómo el mundo piensa a las personas y cómo muchas personas se piensan adentro del mundo, ¿no? Entonces, esa es la guerra que me parece que esa es la batalla que hay que dar, ¿no? Cómo las personas se piensan dentro de este mundo. Aquel que crea que de verdad por vivir en Nueva York va a estar cerca de Manhattan y va a vivir mejor, va a tener el problema de ser el desecho de Manhattan, ¿no? Y lo mismo sucede con aquellos países o aquellas regiones que creemos que porque podemos ser amigos o no de una potencia o ser más parecidos en lo estético a un modelo europeo o porque tenemos rubios y de ojos celestes, estamos un poquito más cerca de no sé qué cosa. Este error se da en todas las capas sociales. Este error se da en las capitales de provincia de la Argentina. Este error se da en los barrios más sofisticados y menos sofisticados de una ciudad de la Argentina. Es decir, lo vas pasando por todo el tamiz y te vas encontrando con un modo de entender la vida. Y entonces, cuando vos ves que desembarcan los médicos cubanos, cuando vos ves que Cuba está dentro de los 10 países más avanzados para el desarrollo de la posible vacuna, porque empezó antes, por supuesto. Pero ¿por qué empezó antes? Esa es la pregunta, ¿no? Es la pregunta interesante a hacerse. ¿Por qué otros países no estaban pensando qué tipo de cosas le podían pasar a la humanidad? Podríamos decir que porque no le importaba mucho, podríamos decirlo, qué sé yo. O porque al revés, porque estas pandemias son funcionales a una depuración natural de ciertas regiones del mundo que ya no saben cómo pagar exageradamente jubilaciones. Bueno, pero ya entraríamos en una cantidad de teorías conspirativas o no conspirativas o conspirativas que no sé si es sustantivo mencionar en términos comunicacionales, pero sí que tenemos que saber que existen, que nada de esto es casual. El que cree en las casualidades, el que cree que esto digamos vino de la nada y de golpe, y las cosas no pasan de golpe. Las cosas suceden en el tiempo, son procesos que se ponen en marcha y son consecuencias de procesos que no siempre son lo buscado o lo querido. Yo no puedo afirmar, no tengo certeza de que de que el coronavirus haya sido creado para. Lo que sí sabemos es que es consecuencia de un proceso de investigación, de búsquedas que tienen que ver con cuestiones que están bastante más lejos de la cuestión humana. Cuando alguien empieza a jugar con un fuego que no sabe manejar o no sabe quién lo va a terminar manejando, el juego se pone peligroso. Me parece que en eso la humanidad viene todo el tiempo jugando
y que está en el ADN del capitalismo. Es decir, de eso se trata el capitalismo. De poner en marcha un juego que lo jueguen muy pocos, y el resto, o mejor dicho, lo juegan todos, pero sobre ese juego deciden muy pocos. Bueno, Néstor, te agradecemos la comunicación telefónica, bueno, y volveremos seguramente a encontrarnos allí en Buenos Aires, o una visita tuya aquí por Rosario, y volveremos ahí a abrazarnos y a tomar una cerveza, y lo vamos a invitar a Daniel acá y a nuestro operador, que a la cerveza se van a sumar. Bueno, y ojalá visitar el estudio ahí con más comodidad y poder hablar también de un montón de otras cuestiones que tengan que ver más con el paso que sigue que con el paso que estamos dando, ¿no? Sí. Que es lo que creo que toda la gente buena de corazón y humanamente profunda necesita hoy para sentir que la vida tiene sentido, porque la verdad que planteados en estos términos que lo venimos planteando todos estos días y sujetos a lo que estamos, es bastante difícil pensar el día de mañana, ¿no? Así que ojalá sea la cerveza, el motor, el encuentro, el espacio, el punto que nos una, y no tener que volver a encontrarnos así a la distancia por estas cuestiones de limitación personal, individual, sugeridas desde estados que lo empiezan a controlar todo, y que, bueno, no entró en el marco de esta charla, pero ustedes lo vienen conversando todo este tiempo. Hay un capítulo aparte para todo lo que tiene que ver con las fuerzas de seguridad y la carta blanca, que significa eso también en épocas de pandemia, ¿no? Así es. Te dejo un abrazo grande, Lisandro, un abrazo a la audiencia, gracias por la paciencia de escuchar un análisis así un poco desprolijo y desarticulado, pero bueno. Pero necesario. Sí, cualquier error que haya podido surgir en la apreciación, considérenla un efecto de la cuarentena. Muy bien. Un abrazo grande, Néstor. Hasta luego. Hasta luego. Chao.